Buenos días, soy la doctora Juliana Leida Hinojosa Morales, jefa de Servicio de Medicina Interna del Hospital de Traumatología Victoria Lafuente Narváez. El día de hoy vamos a hablar en la plática en trauma no todo es COVID, a cargo de una servidora, de la doctora Alexandra Ayala Vilchis, médico internista, y del doctor Julián Vázquez Toledo, médico radiólogo. Buenos días, soy la doctora Ivonne Alexandra Ayala Vilchis, médico internista del Hospital de Traumatología Victoria de la Fuente Narváez. Buenos días, soy el doctor Julián Vázquez Toledo, médico adscrito al Servicio de Radiología e Imagen del Hospital de Traumatología Dr. Victorio de la Fuente Narváez. Ante la pandemia por el virus SARS-CoV-2, se implementó en la Unidad Médica de Alta Especialidad Victoria La Fuente Narváez el denominado Código Morado, como un plan estratégico donde se implementan acciones para identificar, contener, atender y trasladar oportunamente pacientes sospechosos de COVID-19. Se establecieron algoritmos de atención específicos para sistematizar la estrategia en pacientes con padecimientos traumáticos con sospecha de afección por COVID-19, con la premisa de contención de daños, estabilización del paciente y referencia oportuna para la atención de enfermedad respiratoria aguda grave a unidades COVID en pacientes hospitalizados en todos los servicios de la UMAI, urgencias, hospital, quirófano. Los equipos de respuesta rápida, el médico líder del equipo, internista, intensivista o anestesiólogo de acuerdo al área de atención del paciente, médicos radiólogos, médicos de apoyo de área quirúrgica, traumatólogos, cirujanos generales, neurocirujanos, cirujanos plásticos, un médico de apoyo, siendo un médico general, entidad respiratoria, un enfermero general y un enfermero auxiliar. Todo esto con una premisa, la detección, contención del daño, estabilización y traslado de pacientes a unidades COVID. ¿Qué es lo que aprendimos? En pandemia, la afección pulmonar en vidrio esmerilado no siempre es COVID. Todo esto al realizarse las valoraciones por el equipo multidisciplinario en pacientes mediante la clínica, imágenes radiológicas y con el apoyo de pruebas PCR específicas para SARS-CoV-2, pruebas de antígenos rápidas y pruebas rápidas de anticuerpos IgG e IgM. Continuando con que los casos de disnea y opacidades pulmonares en vidrio esmerilado no siempre son COVID, vamos a hablar de algunos diagnósticos diferenciales. Vamos a iniciar con edema pulmonar no cardiogénico. La principal causa fue el edema pulmonar neurogénico. Se presenta en aquellos pacientes que tienen traumatismo craneoencefálico, hemorragia subaracnoidea, hemorragia intraparenquimatosa, contusión cerebral e incluso en pacientes con presencia de crisis convulsivas. El cuadro puede ir desde desaturación leve hasta requerir manejo avanzado de la vía aérea. Por otro lado, también tenemos el embolismo graso. Los cuadros que se presentaron en esta unidad correspondieron a pacientes masculinos, jóvenes que tuvieron fractura de hueso largo y presentaron de forma súbita disnea, datos de dificultad respiratoria, en ocasiones manifestaciones neurológicas como deterioro del estado de despierto, y se asocia también a petequias, principalmente en cara anterior y posterior del tórax. Otras manifestaciones fueron de cuadros aspirativos. Estos también se presentaron en pacientes con deterioro neurológico, en pacientes bajo la influencia del alcohol y en aquellos casos en los que se tuvo que realizar manejo avanzado de la vía aérea y pues obviamente no se contaba con un ayuno previo. Respecto a las contusiones pulmonares, pues como somos una unidad de trauma, hay que recordar que muchos de estos pacientes están policontundidos, entonces presentan imágenes en vidrio deslustrado que se asocian muy frecuentemente a fracturas, entonces hay que ver el cuadro clínico del paciente. Tenemos tomografías en la fase inicial y los cambios que presentan a las 48 horas posteriores. Respecto a la neumonía bacteriana, hay que recordar que es la principal etiología de las neumonías. Generalmente se presenta en pacientes adultos mayores que tienen algún cuadro que compromete su inmunología, como aquellos estados, por ejemplo, diabetes. Hay que recordar que también se presenta mucho, sobre todo en épocas de invierno, y que da habitualmente afección unilateral, se asocia a expectoración generalmente purulenta y leucocitosis. Y finalmente hablaremos de neumonía por neumocistis Girovechi. Pues hay que recordar que estos casos se asocian mucho a pacientes inmunocomprometidos, la principal causa en aquellos que tienen una infección por HIV con conteos menores de 200 células, pero también puede presentarse en pacientes que se encuentran con uso crónico de esteroides,
post-trasplantados renales con uso de inmunosupresores, en pacientes con neoplasias hematológicas o en estados de desnutrición severa. Neumocistis habitualmente sí da afección bilateral. Hay que recordar que igual da tos no productiva, y algo muy importante en estos pacientes es la ausencia de fiebre, justamente por el inmunocompromiso. Abordaremos el diagnóstico diferencial desde dos grandes grupos. El primero, que corresponde a enfermos con sospecha de infección respiratoria con patrón radiológico alternativo diferente a la COVID-19. Las primeras imágenes corresponden a estudios de tomografía de tórax en fase simple con ventana para tejido pulmonar que muestran congestión alveolar peribroncovascular, señaladas por las flechas negras, y subpleural difuso bilateral, así como bronquiectasias cilíndricas asociadas, derrame pleural posterobasal bilateral y atelectasias pasivas, señaladas por las flechas blancas, en paciente con prueba PCR negativa para COVID-19. Las siguientes imágenes corresponden a un paciente con el diagnóstico de neumocistis Girovechi. El estudio, que muestra parénquima pulmonar con vidrio esmerilado difuso y generalizado de forma bilateral, con signo tomográfico de sparring subpleural, identificado con las flechas blancas en la imagen en el plano coronal, asociada a múltiples imágenes quísticas aéreas de paredes finas subpleurales con tendencia a la coalescencia, identificadas por las flechas negras, en lóbulos superiores de predominio derecho, en paciente con PCR negativa para COVID-19 y prueba de antígenos positiva para HIV. El siguiente grupo corresponde a enfermos con disnea y opacidades pulmonares con diagnósticos diferentes a una infección. Inicialmente abordaremos los casos con un ejemplo de edema pulmonar de origen cardiogénico. Estas imágenes en el plano coronal y transversal, la primera con ventana para tejido pulmonar y la segunda con ventana para mediastino, en el que se identifica la presencia de afección en vidrio esmerilado difuso, bilateral y simétrico, predominantemente de distribución peribroncovascular, identificado por las flechas blancas, con engrosamiento de septos interlobares, así como imagen en plano transversal, que es la segunda, con ventana para mediastino, en la que se observa cardiomegalia y derrame pericárdico asociado. Continuamos con un ejemplo de edema pulmonar no cardiogénico. La primera imagen corresponde a un estudio tomográfico de tórax en fase simple con ventana para tejido pulmonar, en la que se identifica afección en vidrio esmerilado de distribución peribroncovascular y subpleural bilateral de predominio derecho, con signo de sparring subpleural, identificado con las flechas blancas, así como patrón de arborización en brote, identificado con las flechas negras, engrosamiento pleural, bronquiectasias cilíndricas y por tracción de forma bilateral. Se identifica además engrosamiento de los septos interlobares e interlobulillares. La siguiente imagen corresponde a un estudio tomográfico de cráneo en fase simple, en la que se identifica hemorragia subaracnoidea de predominio parietal derecho, contenido hemático de las cisternas perimesencefálicas, cisterna quiasmática, cisterna de lámina terminal, identificada con la flecha blanca, cisternas silvianas, identificadas con las flechas negras, edema cerebral difuso secundario a sangrado de malformación vascular en territorio M2 de la arteria cerebral media izquierda. En conjunto, estos hallazgos radiológicos corresponden a edema pulmonar de origen neurogénico en paciente con malformación vascular cerebral y hemorragia subaracnoidea con PCR negativa para COVID-19. Recordemos que los pacientes con afecciones neurológicas que elevan de manera abrupta y rápida la presión intracraneal suelen tener más riesgo de edema pulmonar neurogénico. Existen ciertas teorías clínico-patológicas que tratan de explicar este síndrome. Por mencionar algunas, la teoría neurocardíaca, la neurohemodinámica, la teoría de la onda expansiva y la hipersensibilidad adrenérgica de las vénulas pulmonares. El siguiente caso corresponde a embolismo graso. Las imágenes de estudio de tomografía de tórax en fase contrastada, en las que se identifican áreas de atenuación en vidrio esmerilado de distribución subpleural con tendencia a la centralización de forma bilateral, así como presencia de áreas de consolidación asociadas a algunas hipodensidades que no siguen el patrón de ramificación bronquial, señaladas con las flechas amarillas, en dichas áreas de consolidación posterobasales antes descritas.
las cuales no refuerzan con el medio de contraste, señaladas por las flechas blancas, datos en relación a infarto pulmonar por embolismo graso en paciente con antecedente de fractura de hueso largo en extremidad inferior con PCR negativa para COVID-19. El siguiente caso corresponde a un cuadro aspirativo. Las imágenes de tomografía de tórax en fase simple con ventana para tejido pulmonar, en las que se identifica presencia de cánula endotraqueal señalada con la flecha blanca, sonda de drenaje endopleural derecho señalada por la flecha negra, derrame pleural posterobasal bilateral de predominio derecho, neumotórax apical derecho señalado con la flecha amarilla, afección intersticial a expensas de opacidades en vidrio esmerilado en topografía del lóbulo superior y língula del pulmón izquierdo, señaladas con las flechas rojas, con distribución bronquial y presencia del signo de sparring subpleural, en paciente con PCR negativa para COVID-19, que correspondió a un cuadro aspirativo. El siguiente caso corresponde a un cuadro aspirativo. Las imágenes de tomografía de tórax en fase simple con ventana para tejido pulmonar, en las que se identifica presencia de cánula endotraqueal señalada con la flecha blanca, sonda de drenaje endopleural derecho señalada por la flecha negra, derrame pleural posterobasal bilateral de predominio derecho, neumotórax apical derecho señalado con la flecha amarilla, afección intersticial a expensas de opacidades en vidrio esmerilado en topografía del lóbulo superior y língula del pulmón izquierdo, señaladas con las flechas rojas, con distribución bronquial y presencia del signo de sparring subpleural, en paciente con PCR negativa para COVID-19, que correspondió a un cuadro aspirativo.